Quisiera saber por qué se está dando eso, mientras la economía en el 2021 creció al 10.6%, ese crecimiento o ese ritmo de reactivación no se está dando en las cifras de empleo. Bienvenido, doctor Mejía. Hola Jefferson, muy buenas noches, encantado de estar con ustedes, saludo también para Alberto, para Juan Daniel. Pues mire, infortunadamente se materializó uno de los riesgos esenciales que habíamos identificado desde principios del año pasado. Un desacoplamiento entre lo que fue un ritmo muy importante de actividad económica, realmente excelente la noticia, muy por encima de la expectativa inicial que habíamos tenido, como le mencionaba Alberto, también por encima de la media de América Latina, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El año pasado la región creció alrededor de un 6,8%. Pero habíamos dicho, ojo con el empleo, porque puede haber un riesgo en el cual la actividad económica no esté al mismo ritmo de la expansión del empleo, como también lo mencionaba ahora Juan Daniel. Infortunadamente hay dos factores que juegan en contra. Uno relacionado con un cauce natural de lo que es la recuperación de la actividad económica. Cuando usted mira qué pasó después de la gran crisis económica de finales de la década de los 90, pues en efecto la economía se recuperó más rápido y el empleo tardó mucho más tiempo en retornar a niveles por debajo del 10%. ¿Cuál es la brecha actual? La tasa de desempleo promedio en el 2021 fue del 13,7%. Recordemos que en el 2019 estábamos en una tasa promedio del 10,5%, es decir, estamos más de 3 puntos porcentuales por encima de lo observado en el 2019, con más de 500,000 de desempleados más. Y eso, por supuesto, es una enorme preocupación, porque la razón fundamental por la cual los economistas estamos haciendo un monitoreo de la actividad económica es justamente porque esa es la fuente primordial de generación de empleo. Entonces, este año deberíamos ver un cierre adicional de esa brecha del empleo. Estimamos que podría en este 2022 la tasa de desempleo cerrar alrededor del 11%, ojalá por debajo de esa cifra. También, Jefferson, pudo haber habido un fenómeno de desplazamiento de mano de obra no calificada, es decir, las personas que desempeñan trabajos asistenciales, en donde el choque pandémico que generó una rápida adopción de las nuevas tecnologías pudo haber desplazado justamente ese empleo no calificado. Y usted mira las cifras y en efecto la tasa de desempleo más alta es para las personas con menor educación, infortunadamente, que además pues son las personas más pobres. Así que esperamos que este año, Jefferson, esa brecha de la tasa de desempleo continúe cerrándose, pero no hay que conformarnos con eso. Colombia, como le mencionaba, ya en el 2019 tenía una tasa de desempleo de 2 dígitos, mucho más alta que los pares de la región, que México, que Perú, que Chile. Así que, pues muy importante lo que se viene dando. Ojalá este año continuemos con esa dinámica de recuperación, pero no hay que olvidar que tenemos que hacer reformas de fondo a nuestro mercado laboral para incentivar aún más la generación de empleo y especialmente del empleo formal. Fernando Mejía, ¿cuál es su opinión al comparar estas dos variables? Los efectos que tuvo el paro nacional en el 2021 en Colombia y poner en este momento de manifiesta esta cifra, el crecimiento del 10.6%. Pues mire, pues primero hablemos sobre el tema del impacto del paro nacional, tal vez específicamente los bloqueos, que realmente fue lo que generó un impacto negativo en materia de inflación y actividad económica. Como lo mencionaba ahora Juan Daniel, pues usted ve claramente como un retroceso de ese ritmo de recuperación acelerado que se venía dando desde el primer trimestre del año. Y además, un indicador muy importante que muestra justamente el impacto de estos bloqueos en materia de la recuperación económica, y es que la tasa de desempleo aumentó frente a los niveles del primer trimestre del año. Es decir, veníamos una reducción importante, continua de la tasa de desempleo desde el 2020, desde la segunda mitad de este año, en la medida en que la economía se empezaba a reactivar, y un retroceso en esa dinámica de reducción de empleo justamente alrededor de los meses de abril y mayo. Eso, por supuesto, generó afectaciones para el bolsillo de la gente, para la actividad económica, que seguramente en ausencia de ese paro nacional y especialmente de los bloqueos, que es lo que considero que realmente afectó a la actividad económica, nos habrían producido una cifra un poquito más alta. Ahora bien, también hay que decir que ese efecto del paro nacional implica que hay un efecto base que nos va a generar un crecimiento seguramente un poco más alto de lo normal en el 2022, en este año. ¿Por qué? Cuando empecemos a mirar, cuando el DANE empieza a medir las cifras de producción de bienes y servicios en el segundo trimestre de este año, pues lo va a estar comparando con una baja base por los efectos del paro nacional. Por eso nosotros estamos bastante optimistas
y creemos que la economía colombiana va a crecer alrededor de un 4,6% en este año. Finalmente, Jefferson, también destacar que la cifra es extraordinaria, muy buena, muy positiva. Nos falta, por supuesto, el tema del empleo. Ojalá rápidamente recuperemos los niveles de desempleo o incluso inferiores a los que teníamos en el 2019, especialmente de empleo formal. Y, por supuesto, la otra gran preocupación que sigue siendo la inflación. La inflación, infortunadamente, está erosionando la capacidad de compra de los hogares en Colombia y afecta especialmente a los hogares más pobres, que no tienen la capacidad de tener activos financieros que los protejan contra la inflación. Ya se han adoptado medidas desde el gobierno nacional. Las reducciones de los aranceles de los insumos de importación va a ser muy importante, no va a tener impacto inmediato, eso se demora en los ciclos de producción agropecuaria, pero va a ser muy importante. Y por supuesto las medidas que ha venido adoptando el Banco de la República a subir sus tasas de interés para tratar de disminuir ese crecimiento de la demanda que fue, como lo hablábamos al principio, bastante importante. El año pasado el gasto de los hogares creció por encima del 14% en términos reales y eso también, por supuesto, generó presiones adicionales a las alzas de los precios de bienes y servicios en Colombia. Para finalizar, doctor Luis Fernando Mejía, quiero también conocer su opinión como director de FEDesarrollo. Quisiera escuchar un análisis de su parte sobre las decisiones que tomó el presidente Iván Duque y que fueron las que finalmente permitieron, en medio de una pandemia, jalonar la economía y registrar esta cifra de crecimiento, y también sobre pues, la importancia que tuvo este plan nacional de vacunación que, como bien lo decía el doctor Oviedo, fue columna vertebral de la reactivación económica en el 2021 en Colombia. Pues mire, Jefferson, le diría yo, primero, los tres elementos fundamentales en la reactivación que contribuyeron de manera decidida a aumentar el crecimiento económico el año anterior. Lo primero, el Plan Nacional de Vacunación. Sin ese plan y la cobertura por encima del 60% de la población elegible, no habría sido posible levantar las restricciones, no se habría reactivado el comercio, los hoteles, el turismo, los viajes, y por supuesto no habríamos tenido las cifras que tuvimos el año pasado. Así que fue un pilar fundamental de la reactivación. El segundo componente tuvo que ver con los apoyos que se entregaron a los hogares más pobres del país. Se creó el programa de ingreso solidario, se ampliaron los alcances y los montos de los programas tradicionales que Colombia ha venido construyendo durante hace varias décadas como Familias en Acción. Muy importante para mantener el ingreso de los hogares. No se pudo de manera completa, por supuesto, aumentó la pobreza, pero fue muy importante. Y el tercer elemento que destacaría Jefferson tiene que ver con el plan de apoyo al empleo formal, un subsidio que se entregó de un 50% de un salario mínimo para todos los empleados formales de las empresas sin distinción de tamaño, desde las más grandes hasta las micro y pequeñas empresas. Y eso fue muy importante también para evitar un mayor deterioro del empleo el año anterior. ¿Qué queda pendiente, Jefferson? Tal vez yo puse esta mañana en mis redes sociales una gráfica que muestra la evolución económica sectorial. Todavía nos falta cerrar una brecha adicional en el sector de la construcción, que no es solamente una tarea del gobierno nacional, aquí también juegan un rol fundamental las autoridades a nivel local y territorial. Si usted mira el comportamiento de la construcción, todavía tenemos una brecha del 23% frente a los niveles del 2019, en donde obras civiles, las grandes obras de infraestructura del gobierno nacional, los gobiernos locales, está en un 34% de lo observado en el 2019. Ahí creo que ojalá en este año podamos acelerar esa ejecución de obras de infraestructura para poder cerrar las brechas de la actividad económica, pero especialmente para poder cerrar las brechas del empleo. Doctor Luis Fernando Mejía, para finalizar, le planteo ese mismo interrogante con el que cerré el segundo bloque, y creo que es una de las preguntas que más se hacen los colombianos en este 2022. ¿Qué influencia tendrá la elección presidencial y la campaña en la que los candidatos están presentando sus propuestas en términos económicos? ¿Cómo va a afectar este proceso electoral a esta senda de crecimiento positiva que viene registrando Colombia? Pues mire, Jefferson, yo como lo mencionaba también Alberto hace algunos minutos, también hablo frecuentemente con agencias de calificación de riesgo, inversionistas locales, internacionales. Y realmente, claro, está la pregunta de las elecciones. Bueno, ¿quién va a quedar como presidente? ¿Cuál va a ser esa directriz desde el punto de vista de las medidas que se van a adoptar para lograr impulsar el crecimiento? Pero le diría que no es la principal preocupación. Yo le diría que hay dos preocupaciones, digamos, fundamentales que están viendo desde afuera los analistas y que nosotros también desde FEDesarrollo compartimos. Lo primero, ¿qué va a pasar con la consolidación del déficit fiscal?
El gobierno inicia una senda de reducción del déficit, la deuda parece que a partir de este año empezará a reducirse, pero Colombia todavía continúa con niveles de deuda por encima de lo que podría tener para poder recuperar ese grado de inversión que infortunadamente perdimos el año pasado. Esa es una pregunta fundamental que nos están haciendo. La segunda, ¿qué va a pasar con las medidas para continuar impulsando el crecimiento económico? Colombia no puede darse el lujo de volver a lo que teníamos antes de la pandemia, una tasa de desempleo del 10%, informalidad del 63%. Hemos avanzado muchísimo, pero todavía nos falta continuar fortaleciendo la inclusión social y productiva, reducir más rápidamente la pobreza, y eso pasa fundamentalmente por aumentar el ritmo del crecimiento económico. Así que ahí va a estar el reto fundamental. Las elecciones juegan un papel, pero no va a ser el tema determinante en materia de crecimiento económico para este año y los siguientes.